Buenas tardes jóvenes, hoy 31 de marzo, como lo comentaba en el video anterior, vamos primero a dar una clase de seguridad transfusional, de transfusión sanguínea, y luego arrancamos con un recorderis de los principales temas que dimos en este módulo, ¿verdad? Entonces agradezco a ustedes por su disposición, por su tiempo y arrancamos. Bueno, entonces lo primero que tenemos que saber es que el tema a tratar es transfusión sanguínea, y para cualquier cosa lo primero que tenemos que empezar es por el concepto, ¿verdad? Entonces encontramos de que la transfusión sanguínea es un proceso médico asistencial, ¿sí? ¿Por qué se habla de un proceso médico asistencial? Porque la norma te lo establece y te dice que siempre que se esté transfundiendo a un paciente debe de haber un médico, ¿verdad? Esa es responsabilidad del estado hemodinámico del paciente, el médico. Y asistencial porque normalmente quien instala, quien verifica, quien sigue los protocolos en este caso también es la enfermera y el auxiliar de enfermería respectivo, que consiste en hacer pasar sangre o algunos de sus derivados, que eso es una clase pues que ya ustedes saben que los componentes sanguíneos principalmente que se transfunden son plasma, plaquetas y glóbulos rojos pobres en leucocitos, de un donante, o sea, de una persona que previamente se acercó a un banco de sangre y donó su sangre, la regaló a un receptor que es la persona que la necesita. ¿Sí? Esto con algún objetivo de reponer el volumen sanguíneo, de mejorar la hemoglobina, y obviamente si se mejora la hemoglobina, que es la proteína terciaria de los glóbulos rojos, que es la encargada de transportar el oxígeno desde los pulmones hacia la célula y en su vez transportar el dióxido de carbono desde la célula ya usada hasta ¿dónde? Hasta los pulmones para que se pueda dar el intercambio gaseoso. Obviamente también se encarga de transportar otras sustancias, corregir los niveles séricos de proteínas que son importantes. Recuerden que para todas las funciones biológicas del organismo se necesita tener proteínas. Sin las proteínas no hay intercambio de nutrientes entre célula y otra. O para compensar cualquier componente de la sangre. Entonces eso básicamente es lo que se busca con una transfusión sanguínea. La indicación más importante o por la cual más se da es porque se busca reemplazar de forma rápida la capacidad de la sangre o de la hemoglobina para transportar oxígeno, para la prevención o para controlar los síntomas de la anemia, ¿verdad? Entonces normalmente también se usa para reponer plaquetas, para reponer plasma o para reponer glóbulos rojos. Esto pues es un cuadrito a manera de información para que todos lo tengan. Básicamente aquí habla de la temperatura en que se tienen que tener. Los glóbulos rojos siempre deben de estar de 2 a 6 grados centígrados. El plasma debe de estar a menos 20 grados centígrados, o sea, por debajo del punto de congelación. Y las plaquetas también, bueno, ya se tienen que tener prácticamente a temperatura ambiental de 20 a 24 grados centígrados. Entonces no tienen que estar congeladas. Bien, este cuadrito es importante, es un cuadrito que sirve para la vida, no solamente para este curso, es un cuadrito que sirve para la vida. Entonces dice que yo le puedo donar sangre a quién, ¿no? Entonces el A positivo le puede donar le puede dar sangre o donar sangre al A positivo y al AB positivo. ¿Y de quién puede recibir el A positivo? Pues del A positivo, del A negativo, del O positivo y de lo negativo. Aquí lo importante es que ustedes sepan que este cuadrito no se les olvide, es que existe alguien que es el donador universal, o sea, le puede dar sangre a cualquiera y es el O negativo. Y existe un grupo que también puede recibir sangre, es decir, es el receptor universal de cualquier grupo, y encontramos que es el AB positivo. Entonces, les recuerdo que los grupos sanguíneos son AB, O, y que el factor RH que puede ser negativo o positivo. Ojalá este cuadrito no se les olvide nunca porque realmente es importante. Bien, ¿qué se debe tener en cuenta? Pues siempre se tiene que tener en cuenta algo que se llama consentimiento informado. Es básico, es necesario. Sin este proceso que consiste en el cual el médico le va a informar al paciente los riesgos
las consecuencias de no hacerse la transfusión, las consecuencias de hacerse la transfusión, las alternativas de tratamiento, cuáles son las opciones que tiene, los riesgos que puede tener, las complicaciones que puede tener. Entonces es importante que esto ya vaya aceptado y firmado por el paciente. Es importante que ustedes sepan que la transfusión sanguínea es considerada por los grandes expertos como un trasplante de órganos. Entonces, el riesgo es grande a la transfusión sanguínea. Es considerado un trasplante de órganos porque puede existir grandes posibilidades de que el cuerpo rechace esa sangre pues que es de otra persona, ¿verdad? ¿Qué otra cosa es importante? Pues las listas de chequeo, las listas de verificación. Esto normalmente es hecho por enfermería. Es decir, usted como enfermero debe de verificar primero la unidad, que esa unidad sí sea el componente correcto que se pidió, si es el A, si es el O, el tipo, ¿sí? Si el componente ya se le hizo las pruebas de compatibilidad, que lo hablamos más adelante, si es el paciente o no es el paciente, para quién fue esa transfusión, ¿sí? La fecha de vencimiento, el sello, tiene que revisarlo de esa unidad, y también el aspecto de la unidad, si esa unidad trae coágulos, si viene rota, si viene de otro color, ¿verdad? Entonces el plasma y las plaquetas normalmente son amarillosas transparentes, los glóbulos rojos, como su nombre lo indica, son rojos. Entonces si usted nota algo de eso, se da cuenta. Durante la transfusión también tiene que verificar usted que tenga una vía de acceso canalizada para solo la transfusión, no dejando por lado que tiene que tener una vía de acceso para colocar líquidos o cualquier cosa que el medicamento tenga. O sea que el paciente tiene que tener 2 venas periféricas. El equipo de transfusión, ya saben que no es el mismo equipo farmaco tradicional. Los signos vitales, las temperaturas iniciales, está pendiente cada 5 minutos de los signos vitales inicialmente. Se le debe indicar al médico el inicio de la transfusión. Entonces esto es importante. Se realiza registro de los datos de la unidad, es importantísimo esto, los signos vitales, las temperaturas antes y después, eso tiene que quedarse escrito en la historia clínica. Y por favor, se debe de anotar también si el paciente tuvo o no alguna complicación durante la transfusión. Siempre debe firmar el médico, siempre debe firmar la enfermera, y además de eso deben garantizar que se le va a hacer una buena disposición final de residuos a los utilizados para la transfusión, ¿verdad? Entonces el primer paso es que debe tomar usted la muestra de ese paciente para llevarla al laboratorio clínico para que le hagan la prueba de compatibilidad con la sangre que se le va a tomar. Esto, además de llevarse al laboratorio, se tiene que llevar pues al banco de sangre, que es donde van a hacer donde van a hacer pues las pruebas. Normalmente se hace prueba de VIH, se hace prueba de hepatitis B y C, y son las pruebas básicas, ¿no? Y serología para sífilis. El segundo paso, pues obviamente es verificar la unidad, como ya les enseñé, mirar que si venga compatible, de que no vaya a estar vencida, de que corresponda el sello de calidad con lo que se entregó, ¿sí? Tercer paso, pues es obtener la historia transfusional del paciente. Es importante saber que entre más haya recibido transfusiones el paciente, pues más el riesgo de que realice alguna reacción alérgica al material, el kit que necesita, que es el mismo como si fuera a canalizar al paciente. Tiene que tener una vena de buen calibre, ¿sí? Para que la sangre pueda pasar. La valoración del comportamiento del paciente durante la técnica es importante. La vía de administración, como ya les dije, deben de ser 2. Se inicia la transfusión lentamente, normalmente 2 ml por minuto los primeros 5 minutos, permaneciendo ahí directamente con el paciente para verificar que no vaya a hacer ninguna reacción. El total de Matías, o sea, la unidad de glóbulos rojos, se debe de pasar en 2 horas normalmente o según orden médica, pero no puede pasar, si no está escrito en la orden, no puede ser antes de 2 horas, máximo 4 horas. La unidad de plasma se puede pasar en 30 minutos y la unidad de plaquetas sí ya es mucho menos, entre 5 y 15 minutos. Ojo, jamás y nunca por ningún motivo se le debe agregar a la bolsa de sangre algún aditivo o producto sanguíneo. Eso está prohibido, no se le puede agregar ni medicamentos, ni líquido, ni nada. Ojo, que eso sí sería un efecto adverso grave. Y por último, registrar todo lo que sucedió durante ese paciente, qué producto sanguíneo se le administró, el código, el sello, los signos vitales durante toda la transfusión, el volumen transfundido, el tiempo, la respuesta del paciente, si existió algún evento adverso
o alguna reacción adversa durante el procedimiento. Es importante determinar esto. Si el paciente llega a decirle a usted que tiene escalofrío, hipotermia, hipotensión, cefalea, dolor lumbar, dolor torácico, sensación de calor, náuseas, vómito, taquicardia, inmediatamente usted debe suspender la transfusión sanguínea y por favor suspenderla inmediatamente y avisar al médico de inmediato, ¿verdad? Entonces eso es importante, ya el médico decidirá. Normalmente lo que hacen es colocar oxígeno, adrenalina o muchas cosas más. Bien, entonces la bolsa ya ustedes saben que se deben desechar según corresponda. Entonces, jóvenes, esto básicamente es lo que es la transfusión sanguínea. Espero les haya gustado.